¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz. Y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad. Cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 1, 35. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Ninguno le ofrecía un descanso. Solo fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar. Orar por la salvación de todos. De la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad, visita celestial del día 27. Oh,
cómo sufría mi amado bien Jesús, su palabra creadora rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina, y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces después de haber interrumpido su palabra lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso. Solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita, lloraba junto. Y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Marcos 1, 30-31. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafos 1 y 2. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del fiat supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. Y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo?
sanar un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano. Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quién en una desventura y quién en otra, y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Marcos 1, 34. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad y según la quiera la criatura, ella se ofrece. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 21, párrafo 2. Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros. Nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes,
porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba. No encontrábamos nada en qué desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos. Es más, nos poníamos a distancia, Él de nosotros y nosotros de Él. Nada dice el que Él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos, disgustan el paladar humano. Así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así, Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad condimentaba todos sus actos y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros, y nosotros, en correspondencia, le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad. Sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en el cual debían conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas, tal como fueron creadas, tales son. Ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto,
mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad, y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Y si no se presta a ser santo por mi voluntad, ella usa los modos, al menos para salvarlo. Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Mis oraciones que de noche hacía. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 5, párrafos 4 y 5. Hija mía, hija de mi querer supremo, mi voluntad quiere hacerte participar en todo. Todo lo que tú ves son todas mis obras que hice estando en la tierra, las cuales mi voluntad las tiene suspendidas en ella, porque las criaturas no se disponen a querer recibirlas, en parte porque no conocen aún lo que yo hice. Mira, aquí están mis oraciones que de noche hacía, cubiertas de lágrimas amargas y de suspiros ardientes por la salvación de todos. Están todas en espera para darse a las criaturas, para darles los frutos que contienen. Hija, entra tú en ellas, cúbrete con mis lágrimas, vístete con mis oraciones, a fin de que mi voluntad cumpla en ti los efectos que hay en mis lágrimas, oraciones y suspiros. Mi voluntad tiene como alineadas en sí las penas de mi infancia, todos mis actos internos de mi vida oculta, que son prodigios de gracia y de santidad. Todas las humillaciones, gloria y penas de mi vida pública. Las penas más escondidas de mi pasión. Todo está suspendido. El fruto completo no ha sido tomado por las criaturas y espero a quien debe vivir en mi querer, a fin de que no estén más suspendidos,
sino que se viertan sobre ellos para darles el fruto completo. Solo quien debe vivir en mi voluntad hará que no continúen suspendidos mis bienes. Por eso, entra en cada uno de mis actos y de mis penas, a fin de que mi voluntad se cumpla en ti. Entre tú y yo no quiero cosas suspendidas, ni tolero no poderte dar lo que quiero. Por eso quiero encontrar en ti mi misma voluntad, a fin de que nada pueda oponerse a lo que quiere darte mi misma voluntad. Y mientras Jesús decía esto, yo pasaba de un acto a otro de Jesús y quedaba como transformada, cubierta con sus mismos actos, oraciones, lágrimas y penas. Pero ¿quién puede decir lo que sentía? Espero que el bendito Jesús me dé la gracia de corresponder y de cumplir en mí su adorable voluntad y en todos. Amén. Marcos 1, 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante. Donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 4, párrafo 4. Donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos, tantas fuentecitas que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, quien reza, quien ama, quien adora, quien bendice. En suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Por eso, el alma que posee como vida el querer supremo es el verdadero cielo, que aunque fuera mudo, narra la gloria de Dios y se presenta como obra de sus manos creadoras. Cómo es bello ver al alma donde reina mi querer. Conforme ella piensa, mira, habla, late, respira, se mueve. Así forma las estrellas para adorar su cielo, para narrar más la gloria de aquel que la ha creado. Mi voluntad abraza como de un solo golpe todo, y nada deja escapar al alma de todo lo que es bueno y santo. Marcos 1, 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Reparemos en María a Jesús,
por las culpas de aquellas almas que se han quedado como adormecidas y somnolientas, perdiendo así el espíritu de oración y de vela. Mientras parece que mi amable Jesús está muriendo en su propia sangre, el amor le da nueva vida. Veo que se mueve penosamente, se pone de pie y así cubierto de sangre y de lodo, parece que quiere caminar, pero no teniendo fuerza se arrastra fatigosamente. Dulce vida mía, deja que te lleve en mis brazos. ¿Es que vas en busca de tus amados discípulos? Pero qué dolor para tu corazón adorable al encontrarlos una vez más dormidos. Y tú, con tu voz apagada y temblorosa, los llamas. Hijos míos, no duerman, se acerca la hora. ¿No ven a qué estado me he reducido? Ayúdenme, no me abandonen en estas horas extremas. Y vacilando estás a punto de caer a su lado, pero Juan extiende sus brazos para sostenerte. Estás tan irreconocible que de no haber sido por la suavidad y la dulzura de tu voz, no te habrían reconocido. Después, recomendándoles que no duerman y que permanezcan en oración, vuelves al huerto, pero con una segunda herida en el corazón. En esta herida se ven todas las culpas de aquellas almas que, a pesar de tantas manifestaciones de tu amor en dones, caricias y besos, durante las noches de la prueba, se han quedado como adormecidas y somnolientas, perdiendo así el espíritu de oración y de vela. Jesús mío, es cierto que después de haberte visto y de haber gustado de tus dones, se necesita mucha fuerza para poder resistir cuando se encuentra uno privado de ti. Solo un milagro puede hacer que estas almas resistan a la prueba. Por eso, mientras te compadezco por esas almas cuyas negligencias, ligerezas y ofensas son las más amargas para tu corazón, te suplico que en el momento en que estén por dar un solo paso que pueda entristecerte en lo más mínimo, las rodees de tanta gracia que se detengan para que no pierdan el espíritu de oración continua. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.